Buenos días, Puerto Rico, y bienvenidos a una edición más de Dialogando con Beni. Aquí en el estudio, su servidora Rosana Cerezo y el doctor José Pepe Molinelli. Buenos días, Pepe. Buenos días, Rosana. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muy bien. Qué chévere. Pues, Pepe, comenzamos el segmento con la canción de Días y Flores de Silvio Rodríguez. Esa es una de mis canciones favoritas y me pareció una canción muy apta. Dado los tambores de guerra que se están oyendo otra vez, esa canción que era una de las favoritas de mi papá, pues habla de que él se va al monte a limpiarse y a regenerar energías y regresa con su más bella flor, que es la ira, es la rabia justiciera ante pues ante los horrores de la guerra, los horrores del oro sobre la conciencia. Y por eso la escogí, además la escogí porque me quería dar un regalo a mí misma, fue mi cumpleaños esta semana, así que decidí regalarme todas canciones de Silvio hoy domingo, espero que ustedes lo disfruten. Quería también, antes de comenzar a hablar de lleno y a presentar el programa de hoy, explicarles que la vez pasada les pedí que nos hicieran sus comentarios de texto al teléfono de Open Mobile del programa. Y entonces expliqué mal, le pedí que llamaran al principio y luego dije, no llamen, que interrumpen. Quiero aclarar que las llamadas de ustedes nunca interrumpen cuando son a Radio Isla y a la cabina y cuando tenemos la oportunidad de abrir las líneas al público. A lo que me refería era que al teléfono de Open Mobile solamente podemos recibir textos porque interrumpe recibir llamadas dentro de la cabina de grabación. Así que más tarde en el programa vamos a estar abriendo las líneas. Hace tiempo no dialogamos con ustedes, vamos a tener un programa interesante con el autor Juan López Bauzá, que publicó en 2 tomos en el último año la obra Barataria, que es una obra satírica, política sobre nuestra condición en Puerto Rico. Es una obra interesantísima que usa el modelo del Quijote de Cervantes para reflexionar sobre nuestra realidad como país. Así que el escritor Juan López Bauzá va a estar por ahí ahorita. Vamos a dialogar con él y conversar no solo de su novela, sino en general de nuestra condición de país. Bueno, Pepe, hay un par de temas. Aquí hay muchos temas importantes que tocar. Y naturalmente la situación de Siria es una que es importante darle continuidad a lo que está ocurriendo. Acaba de terminar en Moscú, en San Petersburgo, debo decir, la reunión del G20, donde Estados Unidos, el presidente Obama, trató de reclutar más apoyo internacional a la guerra con Siria, y no lo logró. De hecho, la información que está saliendo es que muchas de las naciones, sobre todo del bloque europeo, están pues señalando que ellos van a esperar al informe que debe someter las Naciones Unidas antes de tomar una acción, y están buscando que haya en realidad evidencia concreta, no solo de que se usaron las armas químicas, sino de quién en realidad las utilizó. Y esto es de entenderse, o sea, dado todo lo que está ocurriendo en la política y todo el historial que ha tenido Estados Unidos con respecto a la guerra, donde después que se inicia la guerra sale claramente información de que lo que motivó la guerra en realidad no era correcto. Y el ejemplo más claro de esto fue la invasión de Irak. En Irak yo recuerdo a Colin Powell, que en ese momento tenía una estatura moral y un respeto, que hasta se hablaba de que podía ser candidato a presidente de los Estados Unidos hasta del Partido Demócrata. Yo recuerdo el standing moral que lo respetaban hasta los opositores, y eso es bien importante. Cuando se para allí en las Naciones Unidas y empieza a mostrar estas fotos, yo recuerdo haber visto esto, toda la evidencia que ellos tenían de que Saddam Hussein tenía armas biológicas, armas de destrucción masiva, que esto era inminente, porque todo este desarrollo de armamentos de los iraquíes
presentaba una amenaza al mundo, y mostró las imágenes, y entonces la administración de Bush, claramente recuerdo que dijo Estados Unidos que quien no esté conmigo, yo lo voy a considerar mi enemigo. O sea, estás conmigo, o si no estás conmigo, pues ya tú sabes lo que te puede pasar. Y unilateralmente, a pesar de que los informes de Naciones Unidas no confirmaban lo mismo, Estados Unidos tomó acción, todo su poder, ¿no? Lo utilizó junto a otras naciones para hacer el ataque a Irak. Yo recuerdo esas imágenes del bombardeo de Bagdad, porque eso se convirtió en un show de CNN, el ver cómo explotaron las bombas sobre la ciudad de Bagdad, el horror de la guerra, el horror de las bombas, el estar uno en su casa con su familia, oyendo bombas caer, sin saber que la próxima va a caer encima de uno. Es una experiencia traumatizante. Hay estudios que dicen, por ejemplo, que en la guerra de Vietnam, cuando venían los bombardeos, nada más el impacto de las bombas dejaba a la gente totalmente desorientado. Y había estudios que decían que esa era la forma más fácil de manejar la población civil, porque todo el mundo queda en un estado de shock, como si estuvieran bobos, por el impacto, el horror de estas bombas. Y esto lleva ocurriendo demasiado tiempo, y después ahorcan al presidente de Irak. O sea, viene una nación, ataca a otro en el siglo XXI, agarra al presidente de ese país y lo ahorca. No es que lo mete preso, es que lo ahorca y lo muestra al mundo cómo lo ahorcaron, y no ha pasado nada. Y ahora estamos en una situación que tú ves toda la estructura similar. Yo vi a John Kerry en un momento que me sorprendió, porque John Kerry era un opositor de la guerra de Vietnam, diciendo que estas armas amenazaban la seguridad mundial. O sea, de nuevo la misma historia. Y hay todo afortunadamente yo creo que el mundo está deteniéndose a pensar verdaderamente lo que se quiere hacer, porque esto puede, según yo te diría la teoría del caos, una cosa pequeña puede desencadenarse en un conflicto mundial. Los rusos están apoyando a los sirios y los chinos. Los rusos han dado armamentos contra misiles y aviones de combate a los sirios para protegerse ya de las incursiones que ha hecho Israel. Hay armas químicas, la oposición está fragmentada, hay grupos islamistas radicales de Al Qaeda, o sea que si tumban al Assad, lo que puede venir en el término del balance político puede ser hasta adverso a lo que el mundo occidental, entre comillas, desearía. Así que es una situación, sí, Pepe, bien explosiva. Y especialmente el hecho de que esto se esté dando en medio de el inicio de una primavera árabe, y que Estados Unidos, con su trasfondo histórico, con todo ese telón de violencia, de intervencionismo en los países árabes, esté haciendo esto en un momento donde ya se ha visto unos movimientos masivos, incipientes de olas más progresistas de avances. En vez de agarrarse a esos procesos, entrar con armas, entrar a bombardear y a polarizar, puede revolcar el avispero y sencillamente matar unos procesos pacifistas que ya comenzaron. Es lo que es increíble, que Obama, siendo un Nobel de la Paz, no aproveche el fundamento de unos procesos profundos a través del Medio Oriente para gestionar esa paz. Yo creo que a él le dieron el premio de Nobel de la Paz, y yo siempre tengo la teoría que lo hicieron un poco a ver si podían anclarle la conciencia, porque saben, ¿verdad? Vamos a darle el premio Nobel de la Paz para ver si se comporta, porque este tipo tiene tal vez potencial. Vamos a ver si esto de alguna manera lo ancla en unos procesos de paz. Y sabemos que en realidad en los Estados Unidos es gobernado por unos intereses también corporativos, oligárquicos, que utilizan muchas veces a los presidentes como marionetas. Entonces aquí vemos, bueno, el peso del Premio Nobel de la Paz no ha sido obviamente suficiente para que Obama, quien entiende muy bien lo que está pasando en la primavera árabe, no se ancle a eso y esté otra vez sonando los tambores de guerra. Esto es algo de verdad muy decepcionante. Uno de los argumentos es que tú no puedes recurrir
a la solución militar cuando no has agotado la Por solución supuesto, política. por supuesto. Entonces, ¿cómo es posible que un Nobel de la Paz no agote el buscar una solución política a una situación y opte por la acción militar? Una acción militar en un área que es bien inestable, que la entrada de Estados Unidos ahí, junto con Israel, naturalmente, aunque Israel le han dicho quédate callado porque es demasiado obvio, va a ser sumamente inestabilizante. Y yo creo que Obama, es más, uno ve el rostro de Obama y uno ve un hombre envejecido de la noche a la mañana. Tú ves las fotos de Obama y tú le ves un rostro de tristeza, como si no hubiera podido manejar la situación. Y ciertamente hay unos poderes, a veces uno piensa que son más grandes que el mismo presidente, que son los que gobiernan. Ahí hay proyectos para meter gas natural a través de Siria, que van a competir con otros intereses económicos con respecto a las fuentes que proveen gas natural. Aquí hay detrás de todo esto una guerra económica de control político y económico del Medio Oriente. Y el Papa esta mañana sale en el periódico, aunque no da los detalles, hablando contra las guerras económicas. Aún el Papa está claro con respecto a lo que está ocurriendo aquí en el Medio Oriente. Es claro que convocó un ayuno a favor de la paz y en contra de la guerra en Siria, que a mí me parece que eso es importantísimo señalarlo esta mañana, porque eso no tiene precedente en la historia de los papas y de la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Así que es increíble cómo este Papa está alineándose de verdad con unos procesos políticos y los enmarca en un cuadro más amplio, humano y espiritual, y está pudiendo convocar y aglutinar personas a través de todas las religiones y de todos los países. Así que aquí creo que en Puerto Rico se abrió el Santísimo en una iglesia del Viejo San Juan, y asistieron personas para apoyar el ayuno y la causa de la paz en Siria. Así que es de verdad loable que el Papa esté de líder de estos movimientos. Absolutamente. Yo espero que Obama corrija su posición. Hay muchos intereses también que no quieren la guerra o que están utilizando la guerra para apuntalar sus intereses particulares. Por ejemplo, el general Dempsey hizo unas declaraciones en el Washington Post argumentando contra la guerra, pero la argumentación que estaba utilizando era que como se le había cortado el presupuesto a lo militar en Estados Unidos, el meterse en esta guerra iba a utilizar los recursos escasos que ellos tienen e iba a debilitar la fortaleza militar de Estados Unidos en otras áreas del mundo, por lo que meterse en Siria y a la vez mantener la situación que hay en Afganistán y en otros lugares, ponía en precario la capacidad económica de Estados Unidos para manejar simultáneamente eventos de guerra en distintos lugares del mundo. Así que el argumento de ellos era en contra, pero diciendo, no, yo estoy en contra, pero si tú me das más chavo, nosotros estaríamos a favor. Claro. O sea, que aquí tú ves cómo estos enemigos o aliados se dan de forma muy extraña, ¿verdad? Por ejemplo, los radicales de Al-Qaeda están luchando contra el presidente de Irak, de la misma forma que Israel. Los dos son enemigos del mismo presidente, sin embargo los dos se odian a muerte. Así que esta es una situación muy compleja, que hay intereses económicos, y yo creo que el mundo ya está cansado de guerra. No hay ambiente para la guerra. En Inglaterra le cortaron el apoyo, la Unión Europea está diciendo, no, espérate, vamos a ver el informe de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que el informe de las Naciones Unidas lo que está encaminado es a determinar si hubo uso de armas químicas, no a determinar quién las usó. Así que tú dices, ¿por qué entonces, si saben eso, están esperando el informe de las Naciones Unidas como para comprar tiempo? En Estados Unidos se está gestando un movimiento en contra, pero Obama está tratando de utilizar toda su capacidad política para convencer de que haya una votación del Congreso a favor de un ataque que ellos dicen que va a ser pues para balancear y que tenga el efecto de eliminar la capacidad de Irak para usar sus armas químicas. Entonces se ha desarrollado, tuvo
un discurso contra el horror de las armas químicas. Pero en medio de esto sale un video que presentó el New York Times hace 2 días. De hecho, el video presenta una parte, la otra no se ve, pero se oye. Y sale esta escena donde están los rebeldes que están contra el gobierno de Irak, de Al-Assad, y tienen prisioneros como a 8, 9 o 10 soldados que han capturado, están sin sus cabezas, están acostados boca abajo, y están pues todos los rebeldes con las armas apuntándole. Y ahí están hablando, y aparece la traducción, como un juicio sumario: ustedes han violado las leyes de la decencia, ustedes han atentado contra el Dios del trono, etcétera, etcétera. Y ahí esos jóvenes muchachos ya prisioneros, amarrados boca abajo, los empiezan a ejecutar y los matan uno por uno. Y no sale lo que pasa, pero tú oyes los tiros mientras se oyen pues todas estas frases. Y estamos hablando de violaciones flagrantes de los derechos humanos. O sea, aquí están los dos lados cometiendo atrocidades. Y los rebeldes, salió otro video donde sale el rebelde abriéndole el pecho a un soldado sirio y comiéndole el corazón. O sea, es una cosa horrible. Pero entonces, todo hay una discusión de, espérate, vamos a sacar a este hombre y a quién vamos a poner, quién va a estar ahí, con una oposición fragmentada. Así que esto es un issue bien complejo. Yo creo que aquí esta cuestión de estar tirando cohetes así porque sí, aquí hay que pensar las cosas. Yo espero que Dios en eso ilumine Obama y le dé sensatez, o a los que van a votar para que esa guerra no se dé. No es el momento ciertamente. Y que nosotros nos iluminemos, ¿no? Porque en realidad la prensa es tan importante en estos procesos democráticos de el pueblo volcarse y decirle a sus líderes, no vamos a la guerra. Y el problema es que la manera en que se cubrió Bagdad, por ejemplo, uno veía desde las casas aquellas lucecitas verdes y recuerdas en la oscuridad, podía ser también un 4 de julio en Disney. Eso pasa va por un proceso como si fuera una película de cine. Correcto, o sea que esos videos del horror que tú mencionas del New York Times son tan importantes para poder volver a conectarnos con el horror de la guerra, como pasó en Vietnam, ¿verdad? Que la razón por la cual el pueblo se vuelca es porque la prensa está allí y dejando el cuero y muriendo allí para que nosotros viéramos ese sufrimiento. De hecho, y ese punto que tú traes es importante, porque si ustedes se fijan, aquí no han salido fotografías de los muertos en Irak, y el ejército americano utilizó a la prensa y los encamó, que es como se dice ahora, los encamó para que ellos fotografiaran desde el lado del ejército, y hubo un control de las imágenes de los soldados muertos y de la gente que murió. Sí. Una de las cosas más horrorosas que se ve en el video que salió por Wikileaks, que es del soldado Manning, y eso ustedes lo buscan en internet, si escribe Manning o Wikileaks Collateral Damage, sale los asesinatos desde los helicópteros de gente que era periodista, pero es una cosa horrible, o sea, la hazaña que hay. Y obviamente hay un control de todas estas imágenes para que no impacten. La guerra de Vietnam, cuando salieron las fotos en la revista, creo que fue Life o Look, de la masacre de My Lai, las fotos que salían los soldados americanos con las cabezas de los vietnamitas, las fotos de los niños quemados por el napalm, que son las armas químicas, los efectos de los defoliantes, de la gente naranja, o sea, todos estos horrores de la guerra. Así que, volviendo al Papa, a mí me gusta el Papa. Yo lo veo tomando unas posiciones mucho más a tono con lo que debe ser la doctrina de la Iglesia. Y ese mismo Papa salió en la revista del Vaticano, la situación esta del nuncio de Wesolowski en República Dominicana. Eso es increíble, Pepe, cuéntanos un poco de eso. Esta noticia verdaderamente ha conmovido a muchas personas. Aquí tenemos una situación donde este fue el nuncio dominicano que en República Dominicana, de la República Dominicana que hizo las acusaciones. Este era el que estaba ahí contra el arzobispo de Puerto Rico, el monseñor Roberto González Nieves, que llegó hasta insinuar que era pederasta. Y empezaron a arrojar fango a su reputación, empezaron a tirarle
con fines de destruir su reputación, una persona que le ha servido bien a este país. Y aquí hubo mucha gente de partidos, específicamente Melinda Romero, recuerdo a esta señora Albita Rivera, Romero Barceló, bueno, que venían pidiendo que ni fueran a la iglesia, haciendo acusaciones viciosas, pero faltando al respeto. impulsados, ¿verdad? Por lo del el altar a la patria, que los ofendió tanto, el altar a la patria que apoyaba el arzobispo, los ofendió tanto que ellos parecen haberse decidido a destruirlo a él personalmente también. Absolutamente, y tú ves esa depredación política, como de momento un partido político y todos sus órganos de difamación, los periódicos, el que ven y llamaba el grosero, me acuerdo, sí, todo es difamando, creando imágenes falsas para tratar de destruir reputaciones de personas serias. Recuerdo emisoras de radio donde hay personas que no dicen cualquier falsedad, pero con la tranquilidad mayor, difamando al Monseñor. Y esto es interesante porque yo nunca había visto lo que algunas personas llaman el concepto de justicia divina dándose tan pronto. Porque aquí tenemos a la persona, bueno, allá aquí, creo que Melinda Romero fue a hablar con Wesolowski allí en República Dominicana, y Wesolowski va allí y es el que empieza a atacar al Monseñor aquí, y pasan noticias falsas de que tenía que sacar eso del altar de la patria, que había un comunicado del Vaticano que así lo decía, que bueno, que lo iban a sacar. Y entonces tú viste toda esa gente como si fueran depredadores rabiosos buscando sangre. Es una cosa, tú hizo por radio y decía, pero ¿cómo es posible? Y lo que más pena a mí me da y que me dolió es ver al Monseñor que por su propia posición no se podía defender, porque otras personas ante la mentira se pueden defender, sí, pero hay personas que los difaman y por su propia posición se tienen que quedar callados. Los jueces no pueden defenderse, los prelados no pueden defenderse, y el Monseñor, yo lo oí diciendo que él no iba a decir nada al respecto, que oraran y que oraran. Y esa es una persona que tiene una integridad extraordinaria, porque soportar esa difamación, esas mentiras públicas tirándole, y ahora ver su nombre reivindicado, ver que quien acusaba era quien estaba proyectando su propia situación en otro. Eso en psicología le llaman proyección. ¿Por qué? Porque encontraron que... Bueno, a este hombre salió evidencia de pederastia en República Dominicana. Una cosa horrible, que tú dices, pero ¿cómo es posible? Y esta persona es quien está acusando de eso mismo al Monseñor aquí en Puerto Rico. Así que eso es justicia divina. Y es importante que nosotros aprendamos a respetar a los seres humanos. Tú no puedes venir y faltarle el respeto y dañar la reputación de personas que le han servido bien a este país, así porque sí. O sea, hay que tener respeto por la verdad. Y aquí la verdad ha salido de una manera increíble. O sea, es el mismo Vaticano, quien mismo decían ellos que iban a sacarle al Monseñor de Puerto Rico, al Monseñor Roberto González Nieves, es el mismo quien ha sacado al Wesolowski, que se combinó con gente aquí que con fines políticos partidistas quisieron dañar la reputación de personas decentes que le han servido bien a este país. Pues se ha hecho justicia, Pepe. Con eso terminamos este primer segmento y nos vamos al segundo segmento, donde vamos a recibir al autor Juan López Bauzá. Nos despedimos también con Silvio Rodríguez y Díaz y Flores. Buenos días, aquí de vuelta a Dialogando con Beni, el segundo segmento. Esa canción era Silvio Rodríguez, Oda a mi generación, o Oda de una generación, no sé exactamente el título. Lo escogimos porque habla de un hombre que está en un malabarismo, está como en una cuerda floja. Él es un hombre que encarna su generación y tiene un pie puesto en un pasado muerto y el otro en un futuro que no encuentra, que está tambaleando y no sabe hacia dónde va.
de ese tema de la búsqueda de identidad, de la búsqueda de derroteros, es que vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, el autor Juan López Bauzá, a quien voy a presentarles luego. Y vamos entonces a hablar un poco de su novela Barataria, que es una novela política, y queremos conversar con él sobre este terreno sociopolítico, trágico, absurdo, que es nuestro Puerto Rico. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Rosana? Buenos días y buenos días a todo el público que nos escucha. Buenos días, él es, además, Juan López es hermano de un querido amigo mío de universidad, sí, José Pepe López, así que un placer a un nivel personal poder darte la bienvenida a este espacio. Gracias, igualmente. Básicamente, esto es como una quijotada, la publicación de este libro, y empiezo diciendo eso porque, para empezar, es muy ambicioso a muchos niveles, ¿no? Es ambicioso porque es una novela, yo quisiera que ustedes pudieran verlo. Tengo en la cabina aquí solo el primer tomo, pero es un libraco de como 400 y pico de libras, páginas, pero cualquiera diría libras, y hay un segundo tomo también, así que en su publicación, incluso física, es un espejo de lo que es el Quijote también, que fue publicado en 2 tomos. ¿Nos puedes hablar un poco de el nombre, el título Barataria? Okay. ¿Y qué diálogo tú estableciste con la novela de Cervantes del Quijote? Claro que sí. Pues mira, Rosana, realmente el Quijote en esta novela funciona como una superestructura que está detrás, escondida detrás de la novela. Aquí nunca sale del Quijote. Solamente en un momento hay una persona que lo está leyendo. Pero aparte de eso, no es que esté directamente. Sí. Es una estructura que queda de sí. Y entonces, pues tú dices, eso son experiencias de Chiquitín. Yo oigo a Chiquitín y me empiezo a acordar de eso y un montón de historias. Por eso en Puerto Rico tú ves los rótulos que dicen en todos los lugares, no se habla de religión ni de política. Claro. Porque están esos locos ahí que no pueden dialogar de nada. Claro, y ¿no? si supieras, esta novela tiene muchos capítulos que uno diría, qué cosa más loca es esta. Todo lo que hay aquí es cierto. O me lo han contado a mí personas que son confiables y son personas que no me están a mí llevando ningún tipo de chisme, ningún tipo de locura, o las he escuchado yo directamente, o las he visto, o han estado en la prensa. Es decir, aquí solamente hay uno o un capítulo que puedo decir que es estrictamente de la imaginación absolutamente, y el capítulo final, por supuesto, que es como una síntesis de todo lo que ocurre, por supuesto eso tiene que ser, pero el resto de los capítulos básicamente son historias escuchadas o vistas o narradas por alguien alrededor mío aquí en Puerto Rico, por increíble que parezca. Yo te decía, Rosana, que allá adentro hay muchas novelas metidas, ¿no? Sí. Está esa novela pastoril, hay una novela que es lo que se llama, lo que en Quijote fue la novela morisca, que en este caso es una novela, una historia de Irak, de un muchachito que está peleando en Irak. Y esa es una historia completamente cierta que a mí me la contaron. Y entonces hay otra novela que ahí yo trato de traer un género moderno, que sería el de la ciencia ficción, que es de ovnis. Y esas sí las he escuchado, y ambas novelas, ambas historias que hay ahí de ovnis, porque el Chiquitín y el otro loco llegan allí al omnipuerto por allá en Laja. Al omnipuerto. Y se encuentran toda la locura que hay allí. Sí. Y entonces ahí se les narra esas otras historias que también son ciertas. El guanín lo encuentra. No, bueno, eso no es un spoiler, eso es un spoiler. Hay que leerlo. Y hablando de que leerlo, yo quiero empezar el próximo segmento con Juan leyéndonos un pedacito del libro para que la gente le coja el sabor, donde se encuentran el Quijote, que se llama Chiquitín, y el Sancho Panza, que se llama Margaro, para que ustedes escuchen un poquito, y que me encanta esa tradición oral de los tabacaleros, ¿verdad?, donde se sentaban a enrolar y había un lector, así que me parece que esto es una novela que se presta para ser escuchada, y de hecho en mi estudio de la novela encontré
una lectura de un cuento corto tuyo, de creo que un mexicano, que tiene un blog y que lee novelas en el internet, y leyó un cuento corto tuyo, no esta novela, un cuento anterior, y precisamente dice que se prestaba para ser leída en voz alta y ser escuchada. Luego te lo paso, no sé Por si estás favor, al tanto de no eso, sé nada. pero sí, ya yo venía con esta idea que me gustaría que leyeras algo, así que en el próximo segmento vamos a hablar un poco más con Juan, a leer un poco de la obra, pero quería también hacer un anuncio, porque nuestro amigo Héctor Feliciano, también autor y periodista, va a tener una charla sobre su obra El Museo Desaparecido este jueves. Me río, pues ya van a saber por qué. El jueves 12 de septiembre a las 7 de la noche en el Centro de Estudios Avanzados en la calle del Cristo. La razón por la cual nos estamos riendo es porque Juan López también tiene la presentación de su libro Barataria en el Colegio de Abogados, ¿verdad, Juan? Sí, el jueves 12 también a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados vamos a estar presentando allí la novela, Libros AC, y el Colegio de Abogados que está auspiciando, de abogadas, y va a presentar la novela Ana Lidia Vega. Ana Lidia Vega, la excelente escritora y amiga. Fabuloso. Y esto no hay que verlo como una competencia, al revés, hay de qué escoger, hay mucha efervescencia literaria. Yo tengo amigos que van a poder estar en los dos eventos simultáneamente. No me digas. Yo conozco a gente que eso es increíble, que pueden estar, tú vas y en una noche están en todas las actividades. Pueden ir en una noche, todas las actividades que ocurran van y no fallan ahora. Así que este próximo jueves tenemos en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, en la calle de Cristo, en el Viejo San Juan, la de Héctor Feliciano, el Museo Desaparecido, y a la misma vez, simultáneamente, en el Colegio de Abogadas y Abogados, la presentación de Barataria de Juan López Bauzá, presentado por nuestra insigne Ana Lidia Vega. Nos vamos a la pausa con Silvio Rodríguez y regresamos en un momento. Buenos días, aquí de regreso a Dialogando con Beni en nuestro tercer y último segmento de nuestro diálogo con el autor Juan López Bauzá, que va a presentar su novela Barataria este próximo jueves a las 7 de la noche en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico en Miramar, presentado por Ana Lidia Vega. Una vez más les recuerdo que pueden llamarnos al Open Mobile 787-444-0804. 444-0804. Nos pueden textear. Luego, más tarde, vamos a abrir las líneas en la última parte de este segmento para recibir sus llamadas a Radio Isla. A mí me gustaría hacer una pregunta brevemente, que es que cuando uno escribe el título, hay dos maneras en que uno puede escribir. Uno, cuando tiene la estructura antes de escribir y sabe lo que va a escribir, y otro es el proceso de ir haciendo como chiquitín, caminando y abriendo camino al andar. Y hay veces que el título guía todo el resto de la obra, pero hay veces que uno no sabe cuál es el título y busca el título adecuado cuando acaba la obra. ¿Cuál fue tu experiencia con eso? ¿Tú sabías el título desde el principio, la estructura, o fue un viaje que empezaste a caminar y escribir y el mismo se fue abriendo paso? El título se abrió al final, fue lo último. Absolutamente lo último de la obra fue el título. Yo tenía otro título que no voy a ni a mencionarlo, pero de hecho fue mi mamá la que en conversaciones con ella, después que la leyó, quien me lo sugirió, y ahí mismo se quedó, inmediatamente se Pero quedó. la idea de hacer este diálogo literario entre la novela tuya y la novela del Quijote, ¿eso sí estuvo desde el principio o eso también fuiste entendiéndolo sobre la marcha? No, te voy a explicar. Eso ocurrió en la marcha. No ocurrió en la marcha, perdón. Ocurrió de repente, por una casualidad que se convirtió casi como en una epifanía. Porque yo estaba loco por escribir algo sobre la situación política de Puerto Rico, que es una cosa pues que toda la vida me ha angustiado. Y que me ha creado realmente una situación interna que me llamaba a escribir algo sobre ese tema. Y también quería escribir algo a nivel, pues, escribir algo sobre Puerto Rico y sobre ese tema que lo pudiera acaparar de una manera grande.
y general, ¿no? Es decir, que yo pudiera criticar y a la misma vez explicar y someter al mecanismo de la literatura toda la situación nuestra. ¿Y qué pasa? Pues estaba buscando como una estructura, como algo por donde llevarme. Yo soy muy lector de novelas grandes y largas de los rusos y toda esa gente, y Proust y toda esa gente me parecen, son novelas que a mí me gustan mucho. Y quería pues algo de esa, que fuera capaz de acaparar a ese nivel. Y entonces estoy en Ponce en una ocasión visitando a un amigo mío, una persona muy de pueblo, que nosotros somos muy amigos, y de repente ahí en esa visita conozco a este personaje que está con él, y ahí veo que estos son Chiquitín, hasta yo veo que ellos son Sancho Panza y Quijote, ellos dos, porque ya están hablando, ellos andan ya montados por las montañas, buscando cosas taínas ya. Esa historia está aquí dentro de la novela. Está camuflada, ¿verdad? Y cambiado un poquito. O sea que conociste en Ponce a dos tipos que estaban en la misma. Don Quijote y Sancho Panza estaban en estaban en esa. Y ahí fue que entonces... Y ahí fue que yo vi y dije, yo voy a usar entonces la estructura del Quijote como fondo, como lo que sea una superestructura, ¿verdad? Lo que está de fondo. Que es clave, seguro. Que es clave. Que es lo mismo que hizo Cervantes en su tiempo, que fue utilizar esa estructura para hablar sobre su sociedad y el descalabro de su sociedad, sí, de su momento. Sí. Y pues se me ocurrió hacer eso, que de hecho es algo que ya se ha hecho antes. Sí, eso lo hizo James Joyce con Ulises, sí, y con la Odisea, ¿no? Él cogió la Odisea de Homero y la usó como superestructura para escribir Ulises. Claro, yo no me comparo con ninguno de ellos. Ni con Ulises, ni con James Joyce, ni con Cervantes, ni con nadie de ellos me comparo, digamos, ni de lejos, pero que sí utilice la misma técnica, ¿ves? Claro. Y hablando de la misma técnica, ajá, claro, sí. El que lee la novela no necesita haber leído el Quijote antes, ni mucho menos. No, para nada. Para nada. Sin embargo, me llama la atención que el Quijote tenía un nombre bien grande, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y se reconocía como grande, ¿verdad? Que estas son las diferencias entre Quijote. Se llama Chiquitín, sí. Tú sabes, no solamente que es cómico, parece de caricatura, sino que el nombre lo dice, es chiquito, él mismo se ve chiquito entonces a sí mismo. ¿Y por qué tú estabas consciente de eso? De que tú tenías tal vez al Quijote puertorriqueño llamándose Chiquitín y no tenía ningún nombre grande ni importante. Sí, porque recuerda que no es una copia. Ajá, claro. Del Quijote para nada, es casi contrario. Sí, ok. Es casi contradictorio físicamente, inclusive es contrario el Quijote. Ajá. Es un tipo grande, grueso, de esqueleto grandote, calvo, parece un predicador, de esos ¿cómo se llaman los que van los mormones? Ajá. Es un mormón, en la forma como se viste. Es decir, que es muy distinto. Y el que sería el Sancho, que es Margaro, también es lo contrario. Es un tipo delgado, es polerino como Sancho, pero es delgado, físicamente es distinto, ¿no? A Sancho original. Pues Juan, hablando de los dos personajes, pues te invito a que nos hagas una breve lectura del texto. Yo escogí aquí un pedacito, va a tomar un segmento que va a tomar solamente como 1 minuto, que es donde Chiquitín se encuentra con Margaro, y entonces es el primer encuentro entre estos dos personajes, que de hecho se da como a mitad del primer tomo de 400 páginas. Así que pues nada, vamos a escuchar entonces al autor Juan López Bauzá leyendo sobre el encuentro entre estos dos personajes principales de su obra Barataria. Ok. A propósito, no nos hemos presentado. Margaro Velázquez, para servirle. Me dicen el oso, Margaro el oso, por tener más pelos en el cuerpo que un empacho de coco, dijo en su modo pausado de hablar. Gran gusto conocerle, le contestó Chiquitín con genuina cortesía, mientras clavaba la mirada en el colchón de pelo de Margaro, que ahora le era fuente de pensamientos en torno a la proliferación del piojo y el escozor de la caspa. Intentó levantarse y lo logró, aunque con bastante dificultad,
no solo por quedársele las caderas atascadas en los brazos del sillón, sino por el residuo de dolor que le visitaba las coyunturas de las rodillas al romper la inercia y alcanzar el impulso que le exigía aquella acción. De pie, extendió su mano abierta para decirle Chiquitín Kampala Suárez, arqueólogo, buscador de tesoros y aventurero profesional. Hubiera querido añadir paladín de la estadidad, embajador del ideal, caudillo de la democracia americana, pero la verdad es que aún no había hecho nada concreto para ganarse aquellos títulos, a no ser las muchas horas acumuladas de escuchar propaganda radial proamericana, su participación esporádica en los piquetes y su pensamiento continuo de lo necesario que era echar al mar a las ratas comunistas y separatistas de este país, de esta isla, quiso decir. De todos modos, tampoco conocía las afiliaciones políticas de Margaro, que con todo y su mirada inteligente y palabra vivaracha, igual podía ser una bestia separatista. Optó por no echárselo de enemigo gratuitamente, así por meras afecciones políticas, en particular cuando todo indicaba que compartían intereses arqueológicos. Ya tendría tiempo de extraerle sus ideales políticos y de sacudirle los pensamientos podridos que tuviera en aquella cabezota suya, en caso de que fueran desfavorables, para sustituirlos por ideas políticas correctas y progresistas. Fabuloso, me encantó ese encuentro, ¿no? ¿Qué te parece, Pepe? Bueno, ¿no? ese lenguaje. Ese lenguaje todos los hemos oído. ¿Verdad? Cada uno de Exacto. nosotros puede pensar en alguien, o en muchas personas que en realidad piensan así. Y una cosa interesante es que mucha de esta gente de mentalidad así fascistoide, que tiene que ser proamericano hasta la muerte, y el que no lo echamos al mar, y vete para Cuba, y ustedes hay que eliminarlo, son precisamente los que representan la antítesis de lo que en teoría representa Estados Unidos, o lo que dice representar, claro que es el respeto por la diversidad, la democracia, el derecho de expresión. Y eso a mí me recuerda, por ejemplo, la fuerza de choque metida en la Universidad de Puerto Rico, la fuerza de choque dándole paro a los ciudadanos en el Capitolio, en la administración pasada, cuando entraron allí, golpearon a la gente, no los dejaron entrar a presenciar una pista, y tú ves gente que dice eso está bien hecho, eso es para que respeten, que sepan quién es el que manda aquí. Claro. Y entonces nosotros creemos en la democracia y ustedes están en contra. Entonces tú ves estas fotos de coroneles de la policía pateando a personas en el suelo, en sus partes más vulnerables, y abuso policial. Bueno, hubo hasta un informe que vino del imperio hablando de la represión contra los ciudadanos, en este caso por la policía de Puerto Rico, claro, que es como la antítesis. Y dentro de toda esa locura, pues a mí ese número de la administración de Rosselló, donde 41 jefes de agencia fueron puestos presos por los americanos, o sea, los estadistas siendo presos por los americanos. Sí, sí. Eso es, tú ves todo eso y tú dices, pero ¿qué es esto? Esto es como una contradicción, claro, terrible. Y obviamente se podrían hacer, yo me imagino, muchos libros con anécdotas. Cada puertorriqueño podría hacer un anecdotario de todas esas contradicciones, ¿no? No, y si supieras que cuando yo empecé a escribirlo, por ahí cada vez me surgían, yo seguía leyendo la prensa, seguían pasando más cosas, y yo decía, Dios mío, pero yo puedo seguir aquí infinitamente. De hecho, de esta novela yo le recorté como 500 páginas. Imagínate, ¿y cuántos años te tomó escribirla? Porque son como 800 páginas. Sí, son 900 páginas, wow, pero me cogió unos 8 años, no todo de escribirlo. 8 años. Sino hubo tiempo de investigación, sí, que me cogí tiempo para investigar, sí, y hacerlo todo, pero en general, el proceso general, inclusive el final, ¿verdad? Ya el de la edición final y todo, fueron como 8 años. Sí. A mí lo que me gustó del lenguaje es que también como que tiene un sabor cervantino cuando habla de manera un poco escatológica de los pelos del Margaro, y que puede tener piojo y que hay que sacudirle las ideas peligrosas. Me pareció bien folclórico y
gracioso y a la vez, ¿verdad?, denota la peligrosidad, este manejo del humor para enseñar algo que no es nada cómico. Y uno se queda con la idea de el sacudión era para sacar las ideas y de vez salieron los piojos. Era para sacar los piojos, para que de vez salieran las ideas, ¿no? Exactamente. Vamos a abrir las líneas telefónicas de Radio Isla para todos ustedes que quieran comentar sobre este tema de nuestra realidad política, cómica, triste, hablar con nuestro invitado Juan López Bauzá o hacer cualquier comentario. Nos pueden llamar al 787-292-1703. Ese es el número de Radio Isla, 292-1703 en el área metropolitana, y desde la Isla Libre de Cargo, la isla, entre comillas, el 787-457-1320, 787-457-1320 fuera del área metropolitana. Sí. Fíjate, antes de que lleguen las llamadas, no sé si todavía hay, pero un comentario general es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo real por empezar a romper ese tribalismo político. Sí. Nosotros tenemos un nivel de organización política muy primitivo, que nosotros estamos pensando en bloques de las tribus de los partidos, y hay que empezar a pensar mucho más a nivel de Puerto Rico, más que de las estructuras específicas de los partidos. Así es, Pepe. Vamos a recibir la primera llamada de nuestro radio escucha. Buenos días. Buenos días, le habla el profesor Víctor Rodríguez Deines. Buenos días, señor Deines. Primero, solidario por completo en todas las expresiones y en el formato del programa y con el distinguido invitado que tienen ahí el escritor. Muchas gracias. Y de igual manera el profesor Molinelli con toda su situación por la que atravesó, solidario con él y que siempre salga emergente y victorioso. Él fue profesor mío en los 80 cuando yo era profesor de ciencias y él nos daba seminarios en la Universidad de Puerto Rico. En ciencias terrestres. Qué bueno, un placer saludarle. Personalmente de alguna manera. Estamos a las órdenes, seguro que sí. Pues mire, yo fui el director de la Libre de Música y fui el director que encontró una escuela como una cloaca, le llevó a su plenitud, utilizando y delegando y procurando todas las ayudas posibles. Ganamos el oro en el Carnegie Hall el 27 de abril del 2011 como la mejor orquesta juvenil del mundo. Un gesto histórico, una gesta histórica que poco fue cubierta. Fui suspendido ilegalmente por esa misma gesta y habiendo recibido medalla de honor del Senado por Jesús Rivera Sánchez, nefasto exsecretario de Educación, por yo expresar y utilizar mi derecho constitucional a libre expresión de denunciar pisos de corrupción con el inmueble en la Chardón, de explotarlo y por unos contratos y unas comisiones de 12 millones. Al denunciar todo eso y procurar 3 y pico millones, que no fue el departamento que me los consiguió, y dejar la escuela remodelada y procurar que la música de Puerto Rico fuera realizada por mis estudiantes, en los 700 estudiantes en la Escuela Libre de Música de San Juan, me prejuiciaron de que había un ultraizquierdista tratando de dañar los clásicos con la música nuestra. O sea, don Víctor, que usted está haciendo un paralelo entre su situación y de alguna manera lo que estamos comentando aquí. Eso es así, y con la del profesor Molinelli. Por lo tanto, concluyo, ¿verdad?, que radiqué una demanda por violación de derechos civiles ante el Tribunal de San Juan hace un año, y acoso y represalias. Me habían suspendido, el Departamento de Educación levantó las manos, me reinstaló contrario a las leyes antirrepresalias estatales y federales en otra escuela, contrario a mi voluntad. Estoy como director, pero yo soy educador por principio y porque me agrada hacerlo, y sigo trabajando en la otra escuela de igual manera, pero soy el verdadero director de la Libre Música de San Juan y no me dejan regresar, porque siempre denunciaré cualquier amenaza de mover el edificio, de implotar lo que es una joya arquitectónica, y por seguir ejerciendo y denunciando todo aquello que conlleve antijusticia contra comunidades escolares. Yo como director no me quedo callado. Sí, profesor, ya tenemos que pasar a la próxima llamada. Le agradezco su participación y lo felicitamos por sus esfuerzos. Pasamos a la próxima llamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, le hablo a todos de Río Piedras. En primer lugar, tengo que aprovechar primero para darle las gracias a ustedes
por la calidad del programa que lo ha mantenido a la misma altura que lo de su padre. Eso vale mucho, muchas gracias. Este es el mejor homenaje que ustedes como hijos le pueden hacer a él. Sí, gracias. El número 2, felicito y le doy un abrazo a Molinelli, él me conoce, Alfredo Banzar. Saludos Alfredo. Porque nunca tuve, y el que te conoce nunca tuvo la menor duda de que ibas a salir airoso de esa situación terrible que los canallas de este país quisieron hacerte pasar. Y en tercer lugar, quiero felicitar al autor de Barataria y sugerirle que como el próximo 2015 se cumple el alto centenario de la segunda parte del Quijote, que aproveche para que en los foros internacionales tu novela sea la gran aportación de Puerto Rico a ese cuarto centenario, que se comunique, pienso yo, que con personas como Ileana Viqueira de Moreno Plaza y Luis López Badal, que considero que son las personas que mejor conocen la obra cervantina y las grandes cervantinas de Puerto Rico y tal vez del Caribe, para que de alguna forma nos represente. Y ahí hay un doble golpe, porque no solamente por la representación de toda la influencia cervantina, sino para dar a conocer en el mundo exterior la terrible situación por la cual nosotros padecemos como pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Alfredo. Muchas gracias. ¿Qué piensas de eso? Sí, no, me parece muy buena idea, claro. Sí, excelente idea. Excelente idea, se cumple cumpleaños la segunda parte de Quijote. Así es. Y nos están preguntando que dónde se consigue tu libro. Pues ¿se lo puedes decir? Seguro lo pueden conseguir en la librería Libros AC, en la avenida Ponce de León, en Santurce, o en la Tertulia, Viejo San Juan y Río Piedras, Librería Mágica también lo tiene. Creo que esos son principalmente los lugares que lo tienen. Me enteré ayer leyendo que Libros AC, que está en la Ponce de León en Santurce, AC quiere decir agente catalítico. Agente catalítico. Y ellos son los que publican tu libro. Claro, ellos son los editores. Eso no lo sabía, que aparte Sí. de una librería, pues eran unos editores. Originalmente son editores. Fabuloso. Y se abrieron una librería. Ah, eso está fabuloso. Tremendo. Pasamos a nuestra próxima llamada. Buenos días. Sí, con usted, buenos días. ¿Su nombre? William Torres. Torres. ¿Me escuchan bien? Ahora lo escuchamos, sí, señor Torres. Bienvenido. Muy queridos señores, yo soy graduado de la Universidad de Puerto Rico, allá para el 56, de Ciencias Naturales. Y me identifico mucho con todo lo que ustedes hablan. La voz de ustedes me da mucha esperanza, que ya no me quedaba sentir que todavía quedan personas en Puerto Rico que hacen con uno que valga la pena vivir aquí, porque no hay otro sitio donde irse. Estaba yo muy decaído porque escuché en los programas que se dan por la mañana, en el día de la semana, a través del profesor, que se expresa a favor de la intervención de guerra en Siria, con lo que eso podría resultar en una explosión que podría resultar en una tercera guerra mundial, con todos los muertos, el sufrimiento, la sangre, la tragedia de todo el mundo, porque en la guerra nadie gana. Así es, don William. Y yo oí a esta persona expresarse en beneficio de esa guerra. Me cogió de sorpresa porque una persona que yo la respetaba mucho, porque un profesor, eso me sacudió y yo dije, ay Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Porque ustedes me dan esperanza. Y además el día de ayer, que transcurrió en un evento mundial en el Vaticano, donde vinieron gente de todas las denominaciones religiosas con el Papa y dedicaron el día a una oración y ayuno en pro de la paz. Y eso me levantó el ánimo bastante, porque estaba muy decaído. Gracias, don William. Hoy al señor Molinelli, que yo respeto mucho, hacer algún comentario sobre el sentir de esto, que eso me edifica, me ayuda a identificarme. Gracias. Gracias, don William. Ya estamos a punto de irnos, sí. Pero Pepe... Bueno, estamos casi, el tiempo nos ha traicionado, pero ciertamente el sentir
mío y de muchas personas con respecto a la situación de la guerra es que hay que explorar soluciones políticas, y esta situación de Siria pues puede ser el inicio, ¿no?, de una situación que puede irse de las manos en términos de una confrontación mundial. No hay tiempo, ¿verdad?, para podernos elaborar más temas, pero Rosana, te decía Jate el programa que tú siempre don William, yo lo que quería decirles que por eso fue que escogimos la canción de este segmento de Silvio Rodríguez, Te convido a creerme cuando digo futuro, precisamente porque por mal que estén las cosas, que coincidimos, ¿no?, que hay mucho que arreglar, y de eso trata esta novela nuestra, mirarnos, esta novela de la cual hemos estado hablando, de mirarnos hacia adentro, reconocer nuestras contradicciones, pero no solo para lamentarnos, sino para entender que cuando tenemos ese pie puesto en un lugar que no es firme, que se llama futuro, tenemos que poner el pie firme en nuestra propia identidad, en lo que somos nosotros, con lo que es nuestra historia, y con orgullo y dignidad, entonces poder articular ese futuro. Así mismo, y nada, te agradezco mucho la invitación, Rosana, que me hace, y a Pepe. Lo he pasado muy bien aquí con ustedes y espero que se repita en algún momento. Ha sido un honor y se va a repetir. Entonces les acordamos que vayan a ver la presentación de Barataria de Juan López Bauzán, el Colegio de Abogados, este jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias por todas sus llamadas, no hemos podido cogerlas todas, pero esperamos poder volver a abrir las líneas en el próximo programa. Yo me voy a una misa que está dando el Padre Darío ahora en la iglesia San José Obrero para mi papá, así que estamos muy contentos porque pronto es su cumpleaños y le agradecemos a ustedes toda su solidaridad hacia nosotros. Será hasta una próxima, los dejamos con Silvio Rodríguez y Te convido a creerme cuando digo futuro.